Bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario Chihuahua, edición Trabajadores en el Estudio. Ahora todos van a tener un nombre. Algún subtítulo. Queríamos platicarles que si escuchan ruidos extraños como o golpes secos es porque tenemos así. Hay trabajadores, ¿se acuerdan que nos hemos quejado? ¿Es la palabra correcta? Supongo que sí. Hemos mencionado. Hemos meditado en lo feo que están los cuartos. Hemos orado. Bueno, Dios proveyó. Hijo, es que de verdad, así en nuestra estupidez. En el corazón miserable, como quiera Dios. Necedad. Como quiera Dios es bueno y bueno, ya proveyó y se está arreglando aquí arriba. Uh-huh. Entonces, por eso hay trabajadores hoy y no quisimos ni suspender las labores ni el podcast. Entonces, probablemente van a estar escuchando algunos ruidos indeseables. Si ven algo lleno de polvo, también es por la misma razón. Sí. Oye, ahorita que mencionas eso está interesante. O sea, como que se me vino a la mente la idea de no me quiero acostumbrar a la bondad del Señor, pero siento que ese es el concepto equivocado. O sea, nunca quiero dejar de sorprenderme por lo bueno que Dios es. Porque sí se siente diferente este espacio. Ahora que está pintado, cada vez se ve más bonito. Ahorita todavía pues están trabajando, entonces no está limpio. Pero no puedo dejar de sentirme extraño y obviamente inmerecedor de todos estos beneficios que dices. Es que, ¿por qué nos está tocando tanto bien a nosotros? Sí. Y no me siento mal porque compartimos, porque hacemos un esfuerzo por extendernos. No es eso, es... O sea, me sigue sorprendiendo de una forma muy extraña la manera en que Dios constantemente está obrando a nuestro favor. Y esto es algo pequeño, pero no es tan pequeño. O sea, alguien vino a pintarnos todo el tercer piso, a lijar, a resanar, a dejarnos bonito. A dejarnos bonito. Pues algo que en teoría sería nuestra responsabilidad. Terminar, pagar, pintar, no sé, o sea, se me hace tan extraño. O sea, sé que es la bondad de Dios. No sé si toda la gente lo vería igual y no creo que lo estoy romantizando. Más bien, me parece tan extraño que tantas cosas buenas sucedan. Y no es falta de fe nada más. Es como, no sé si es mi forma extraña de agradecimiento. O sea, no me deja de sorprender Dios con estas cosas. Digo, ¿por qué nos está pasando tantas cosas buenas? Sí, en cuanto a favor. Ajá. Porque yo estoy seguro que también en ti está esa cosa rara de que malo va a pasar a continuación. Ajá, sí, o sea, no nos merecemos esto, entonces ¿cómo todo va a derrumbarse? Sí, así como, ajá. Y eso está mal. Esto sí creo que está mal en mi corazón. Uh-huh. Pero al mismo tiempo está toda esa gratitud y asombro. Yo creo que es una buena palabra el asombro porque así como que más. Uh-huh. ¿En serio, Dios? O sea... Uh-huh. Todavía puede ser más bueno, pero... Sí me explico. Sí. O sea, hago un esfuerzo por tener cuidado. No me quiero acostumbrar, es que... O sea, tengo fe. Sé que Dios siempre cumple sus promesas, que Él es bueno, pero no quiero dejar de impresionarme. Quiero que siempre me parezca increíble. O sea, quiero que siempre en mi mente esté el... ¿Qué? ¿Cómo es posible? Sí. Y lo que mi espíritu me recuerde es que el Señor está... Gracias a Dios. Ajá, el Señor está obrando. Fíjate que yo cuando pienso en esas cosas siempre recuerdo en los evangelios cuando el Señor decía que fuéramos como los niños. Uh-huh. Creo que tiene muchas más implicaciones y está hablando probablemente del contexto de otra cosa. Pero los niños son así. Uh-huh. No sé, les das algo y así como que lo celebran. ¡Wow! Sí. Ayer fueron unos amiguitos de Keke, un amiguito del kinder y su hermano. Uh-huh. Fueron a la casa. Y Keke está así brincando, así eufórico. Uh-huh. Y luego así a los minutos después nos dimos cuenta que nos estaban espiando. Entonces me dice Wendy, no sé, ¿qué piensas? ¿Compraremos una pizza? O sea, pues porque estaban oyendo. Y luego otra vez, ¡sí! Así, o sea, literal brincando, que tú sabes que siempre está brincando. Entonces, o sea, no dejaba de sorprenderse. Sí. Trajeron helado y lo ¡sí! Entonces pienso, probablemente no debería hacer eso en el micrófono. No sé, eso va a causar más problemas en el audio. Pero
Pero pienso que no deberíamos dejar de hacer eso. Sí. Con cada cosa que Dios hace, con cada... no sé, es más, creo que sí habíamos hablado de esto. No meternos no opacar lo que Dios está haciendo con la posibilidad de que si no lo ganamos. Sí. O de que tenemos algún mérito Sí. o somos, no sé. Sí. Es raro mantener el concepto de ti mismo que habla Romanos. O sea, en el balance correcto y no irnos a no me merezco esto y luego sentir culpa y no poder comerte un pedazo de carne porque hay gente que se está muriendo. O no poder utilizar este espacio porque hay iglesias que en la cuarentena han perdido todo. Exactamente. Ni irnos al otro lugar de decir, obviamente Dios nos está bendiciendo a nosotros porque veo que están fallando. Porque somos aquí, los aquí. mejores, porque somos los Sí. campeones. Es que es muy extraño, o sea, me da, al menos se siente fácil porque digo, sigue trabajando. O sea, intento nada más interpretarlo de esa forma. Sigue trabajando. Porque a otras iglesias les pasa esto o aquello. Yo siento que no es nuestro rol ni siquiera pensar en eso. Ahora, cuando digo pensar no me refiero a ignorar la necesidad, sino como que la causalidad. Ponerse a reflexionar en eso. Ajá, sí, de que ¿por qué a ellos les está yendo mal? Bueno, pues el pastor. No, o sea, absolutamente nada de eso. Nosotros apoyar donde es necesario, donde se pide ayuda, donde nuestra aportación sería valiosa. O sea, porque no siempre, a veces estorbas más de lo que ayudas. Sí. Pero... o sea, no puedo dejar de ver el contexto en el que estamos viviendo y me sorprende, o sea, ¿cómo es posible que nos siga bendiciendo Dios? Siento que... Y es una forma muy humana y muy tonta de pensarlo y creo que la mayoría de los humanos pensamos así, pero es así de que Dios nos bendice como que en una ronda, entonces, y bendice a todos y luego ahí te toca tu ronda otra vez, como si fuera... Cartas de... Ajá, como si fueran cartas de uno. O como si fuera así un apoyo gubernamental, o sea, humanizamos a Dios un chorro de que, bueno, ya les tocó a ellos, eso significa que la siguiente semana me toca a mí. Y por alguna razón yo siento que nos toca a nosotros todo el tiempo. Y veo otras situaciones y oro y digo, Señor, ¿qué estás revelándonos? ¿Qué quieres que hagamos para que nosotros usemos todos estos beneficios para hacer tu voluntad? Y a veces vemos la necesidad y en oración Dios nos dice, no, ahí no está tu rol, eso déjamelo a mí. Se siente muy extraño eso, la verdad. ¿Crees que todos deberíamos de vernos a nosotros mismos siempre así? Como, Dios, ¿por qué me estás bendiciendo tanto? Totalmente. Así es como yo lo veo en mi vida. Veo mi vida, a mí me parece que mi vida es, vamos así, rayando en lo perfecto. Y pues yo no soy perfecto. Mi esposa no es perfecta. Ninguna de nuestras familias es perfecta. Estoy muy agradecido por cómo somos, pero no somos perfectos. A mí mi vida me parece increíble y digo, el humano en mí dice, ahorita todo se va a derrumbar. ¿Y crees que tu misma vida como está ahorita la podrías ver de una manera catastrófica? Es que si tuviera otra personalidad, sí. O sea, hay cosas en mi vida que se ven mal, pero simplemente no me parecen tan... No me parece que tienen tanto peso como las cosas que se ven bien. Sí. Tal vez eso es algo de personalidad. Probablemente, pero también es algo que Dios produce. Es agradecimiento sí. Y como saber bien lo que eres. O sea, de que sé que no sé muchas cosas, pero mínimo sé que no me merezco esto. Sí, es un asunto de identidad. Es que yo pienso en eso. Mi vida, como está, a mí me gusta mucho mi vida. No es perfecta tampoco. No tengo todo lo que anhela mi corazón. Gracias a Dios. Es que a lo mejor raya en lo perfecto, pero nada es perfecto. Pero pues tú tampoco eres perfecto porque habrías de tener una mejor vida. Exactamente. Y me gusta bastante mi vida. Y a veces trato de pensar cómo... Es un ejercicio muy necio. Probablemente nomás es por deporte. O sea, ¿cómo podría quejarme de mi vida? O cómo se podría ver mal. Porque es muy común escuchar el sufrimiento, no el real. O sea, no las muertes, no la enfermedad, no el desempleo probablemente, cosas así, ¿no? Sino el sufrimiento aparente que tienen algunas personas cuando dices, pero tu vida está bien fregona, ¿por qué estás sufriendo? Tú eres el único problema en tu vida. Ajá, entonces como que a veces trato de ver mi vida desde ese ángulo y decir,
¿De dónde me podría quejar? ¿De qué podría estar amargado o no agradecido? Y no sé, o sea, es que yo me siento muy bendecido. Sí. Muy bendecido en mi casa, en el ministerio, en mi trabajo, en mi vida. O sea, en mi vida en general. Y luego pasan cosas como estas que yo lo digo muchas veces porque lo creo. O sea, no podemos decir Dios es bueno nada más porque nos vinieron a pintar. También Dios seguiría siendo bueno si perdiéramos este local. Pero pues ahorita es así, o sea, es así a manos llenas y luego más y más y más y más y más. Pues, ¿qué hacemos? Ni modo. Ni modo de quejarse. Ajá. Pero no deja de ser difícil de procesarlo a nivel humano porque no es justo. Ajá. O al menos de la forma, y otra vez, y uso esta palabra porque quiero que todas las personas que nos escuchan entiendan lo que somos los humanos. Es una forma tonta de pensar. Porque cuando Dios a alguien le da manos llenas y decide por alguna razón que es incomprensible, en su misericordia, cerrar los cielos, por así decirlo, en la vida de alguien, al menos de una forma porque también es como nosotros lo percibimos. O sea, Dios siempre está bendiciendo, pero no siempre es como lo podemos percibir o como queremos que sea. Pero bueno, ese es otro factor. O sea, estoy asumiendo que estoy hablando con cristianos que entienden lo que quiero decir. Pero cuando Dios da manos llenas, a veces las personas dicen, es que ¿por qué no le da a este y le da a este que ya le dio? Y hemos hablado mucho de eso, cómo nosotros los humanos nos creemos mejores administradores que Dios, más inteligentes que Dios. Entonces, mi oración para mi vida es, Señor, ayúdame a entender en teoría y no en práctica, que mi corazón no se envanezca, que no crezca en mí la avaricia, que no crezca en mí la autosatisfacción o el orgullo, que recuerde, aún con todas estas cosas con las que me has bendecido, que todo lo bueno proviene de tu mano. Sí. O sea, que ninguna cantidad de trabajo podría conseguir lo que tú me has dado. Que ninguna cantidad de esfuerzo podría conseguir lo que tú has provisto para mi vida. Y eso me permite recordar quién yo soy aquí abajo y quién es Él arriba. Sí. Y es que la gratitud es algo extraño porque yo estoy seguro que es fruto del Espíritu. No está en la lista de Gálatas, pero es el resultado del Espíritu Santo obrando en un creyente que está en comunión con Dios. Pero es algo parecido a la paciencia que también se ejercita. Totalmente. Y pues esa dicotomía rara de la vida cristiana, ¿no? Donde no lo haces porque lo hace Cristo, pero al mismo tiempo lo vives y te mueves. Al menos en tu mente consciente crees que lo haces y eso es más que suficiente. Sí, entonces creo que la gratitud es algo así. O sea, no solamente es decir que tienes gratitud y luego tener el corazón hueco de gratitud. Pero también cuando el Espíritu Santo está obrando, es algo que se ejercita, es algo que, pues no sé, o sea, se vuelve parte de tu carácter y lo tienes que practicar continuamente. Como mantener ese asombro de lo que Dios hace, también es algo que se hace. O sea, de no minimizarlo, no dejar de ser como niños en ese sentido, donde todo es maravilloso. Sí. Donde te regalan una paleta y sí, una paleta. O sea, no tenía la paleta antes y ahora sí la tengo. Es que, mira, a mí me acaba de pasar, tú sabes, te platiqué de un equipo que compré musical y estaba yo literal asombrado. Porque si alguien no se merece ese equipo soy yo, porque casi nunca lo voy a usar. Porque no toco la guitarra eléctrica aquí en la casa y todo aquí en la iglesia y todo el equipo es de guitarra eléctrica. Vale. Lo uso en el estudio y cosas por el estilo, pero no tengo un estudio formal tampoco. O sea, y luego todo el precio, todo el paquete, la accesibilidad de hacerlo en pagos. Yo estaba súper sorprendido y a lo mejor otra persona diría, pues es que nada más estás pagando por un producto que alguien te vendió. Pero en mi mente, la mera oportunidad que yo tuve de acceder a eso es la bendición de Dios. Y ahora siento la responsabilidad de usarlo para su iglesia. Claro. Ahora se escuchan todos los tracks porque ahora que lo tengo, abuso de tenerlo. Pero es muy extraño. O sea, a veces suena ilógico, suena tonto. Creo que a veces a lo mejor hasta suena espiritista, o sea, de todas las cosas vienen de Dios, pero realmente sí creo eso. Esa oportunidad de comprar ese equipo, literal, oré al respecto. O sea, así que, Señor, ¿esto es una estupidez o lo puedo usar para tu gloria? Y no soy una buena persona, no soy un buen cristiano nada más.
quiero aprender de agradecimiento, de finanzas, en teoría y no en práctica. No quiero que Dios me quite todo porque soy un tonto que no puedo aprender por las buenas. Sí. Híjole, sí. La gente insiste que no hay manera de aprender en cabeza ajena y yo no creo eso. No. Es alguien, nada más la gente que no sabe nada de la mente humana dice eso. Sí. Y sabes, también creo que algo de la gratitud. No solamente, de hecho, creo que no debe ser un ejercicio nada más centrado en ti. O sea, en el sentido de nomás ver lo que Dios te da a ti. Claro. Creo que una gratitud real o a la que Dios nos va llevando es cuando puedes asombrarte y agradecer lo que Dios hace en otros. O sea, que no te lo dio a ti. Y como celebrar el... Alegrarte con los que se alegran. Exactamente. O sea, tenía razón, era bíblico. pero, o sea, ese también es algo que Dios hace y es algo que ejercitas. Celebrar lo que Dios les da a otros, las bendiciones de Dios, pero nada más en ti. O sea, las que Dios continuamente está derramando. Y que eso es un tema bien delicado porque yo a veces quiero... Pues yo siento que es la forma real de testificar. O sea, Dios ha sido increíblemente bueno, pero me es bien difícil hacerlo porque a veces escucho lo que quiero decir en mi mente y digo, eso suena como presumir, pero no tiene nada que ver con cómo yo lo siento, tiene que ver con cómo creo que la gente lo va a percibir, porque los cristianos, los humanos, pero los cristianos también, y digo los cristianos también porque no debería existir, tenemos unos celos tan grandes así de que ¿por qué Dios no me bendice a mí también así? O sea, se me hace tan infantil. Entonces a veces quiero decir, es que, dude, Dios está haciendo increíble y no sé por qué, pero es increíble. O sea, Dios está haciendo algo maravilloso en mi vida. Como que quiero expresar, es real, lo puede hacer en tu vida, lo está haciendo en tu vida probablemente, pero me da pena decirlo porque me da miedo que no tengo las palabras suficientes como para que la gente entienda que no me lo estoy adjudicando a mí. Sí, y que no estás presumiendo. Sí. Pero eso... La gente cómo puede saber mis intenciones. Un cristiano va a asumir lo mejor de mí y va a asumir, no está presumiendo, está glorificando a Dios. Y una persona inmadura espiritualmente va a decir otra cosa que recibió o otra vez está presumiendo. O porque a mí Dios no me da nada. Porque Dios no le da alas a los alacranes. David 1:8. No, sí me explico. Sí. Empezamos a agregarle lógica a lo que hacemos. Pues porque su familia tiene dinero. Porque pues gana muy bien. Es decir, que no dudes, Dios. Sí. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Y si es todo, pues no puede haber excepciones. Exactamente. Pero por eso no se publica en redes sociales. O sea, lo sientes, tú lo sabes, tú lo reconoces tú. Ese es un buen punto. El de las redes sociales es un buen punto. Se lo agradeces a Dios en tu corazón. Lo platicas con Fernie, lo celebras con ella. Y luego lo extiendes a un círculo tal vez no muy grande de personas. Sí, de confianza. Sí, donde me pasó esto, o sea, no sé, tengo esto ahora y no lo publicas. Probablemente ahí es donde... Sí, es cierto, porque en redes sociales ya todo es malinterpretable. Especialmente porque el que escucha tiende a escuchar lo que quiere escuchar dependiendo si le caes bien o mal. Pero también tal vez no es la mejor idea ponerlo. No sé si publicar lo que tienes o lo que Dios te dio realmente tiene que ver con gratitud y reconocimiento de Dios. Bueno, sí. Es que supongo que depende de para qué usas las redes sociales. Tienes razón, no me puedo imaginar una situación donde pondría una foto de algo nuevo que tengo. Con la mejor intención. Con un corazón agradecido. O sea... Probablemente se puede. Sí, más bien... O sea, ya estamos tan ciclados en el mundo... O sea, en la realidad social en la que estamos que es difícil hacerlo sin pensar en todas esas cosas. Sí. Yo no lo haría, no lo hice con... O sea, he recibido muchas bendiciones en el 2020 y lo que va del 2021 y no he publicado prácticamente nada. Porque no lo haría, porque siento que sería más contraproducente. Sí. Yo desconfío de mí mismo en eso. Y prefiero no hacerlo. O sea, ¿no vas a poner una foto de tu asador nuevo? ¿Cuál asador nuevo? Es que, vato, por ejemplo, esas cosas, es que está bien raro. En teoría tú pagaste ese asador. Pero nada más en teoría. O sea, ese asador te lo dio Dios. ¿Y para qué te lo dio? Para que me invites a comer. Ahora, probablemente no solo a mí, bla, bla, bla. Pero sí me explico, es bizarro, o sea...
no me gusta pensar que las cosas que compro me las gané. Porque no es así, dude. Y veo la gente esforzándose un montón y simplemente nunca llega la oportunidad de accesar algo diferente. Y veo la bendición de Dios en la vida de muchas personas aquí en Capilla y me gustaría pensar que ellos en su mente saben, esto no me lo gané yo con mi esfuerzo, esto no tiene nada que ver con mis 40 horas de trabajo. Aunque te hayas esforzado. Es que ese no es el punto. Ajá. Porque ese dinero te lo podrías haber gastado en un tratamiento para cáncer. Yo ya estuve ahí. O sea, toda buena dádiva, todo don perfecto. Nada de lo bueno que tienes en tu vida es porque eres inteligente o haces bien las cosas. Nada. Por eso, gloria a Dios. Sí. Pero de verdad, así es que... Sí, desde el fondo, no el gloria a Dios para que ya te calles en los sermones. Exactamente. Eso es lo complejo. Tiene que ser una gratitud genuina. Y por eso pienso que va de dentro hacia afuera en círculos concéntricos, cada vez más grandes. De poco serviría que yo celebre algo con Wendy. Si de verdad no creo que es la bendición de Dios, a lo mejor no digo nada. Sí. Sí, es cierto. Pero si Dios lo produce en mí y puedo mantener mi corazón ejercitado en eso, y luego puedo extender eso con ella y con mis hijos y luego con algunas personas y luego pues esa gente celebra, o sea, se alegra contigo cuando te pasan cosas fregonas y dicen, qué chido, ahora invítame. O sea, sí, exacto, ahora invítame, o en mi caso, ahora úsalo en la música que estamos haciendo en la iglesia, o sea, que a lo mejor es otro factor, o sea, Dios nos bendice con cosas físicas y materiales para que lo usemos en su obra. Ajá, totalmente. Es que la cosmovisión, no sé si esa palabra la deberíamos usar, pero la manera en que entiendes todo el mundo, toda tu vida, toda tu identidad, si entiendes que todo lo tuyo es de Cristo, que todo, o sea, si estás en el reino de los cielos, todo lo que tienes aporta para eso. Lo puedes disfrutar totalmente. La Biblia dice claramente que todo lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos. Para servir a tu familia, para que te la pases padre, para que, o sea, no tienes que vivir con culpa porque te va bien en el trabajo, porque te vas de vacaciones o por lo que sea. Pero ¿de qué manera eso se puede extender a otras personas? No siempre es la misma. Y probablemente hay muchísimos contextos en los que eso va a funcionar, pero si todo lo que tienes no es tuyo, es de Dios y tú eres el responsable de administrarlo, tienes que hallar la manera de que eso bendiga a otras personas. Totalmente. Probablemente no a toda la iglesia de Cristo, pues eso es imposible. Algunas cosas entran allí y son bendición para mucha gente. Otras para unas cuantas, pero si todo lo entiendes de esa manera, todo lo que eres, todo lo que tienes sirve para el reino de los cielos. Das absolutamente todo. Sí, sí. Creo que puede ser, siento que es algo complejo de explicar, pero que no es tan fácil, que no es tan difícil de vivir, pero solamente es bajo el poder del Espíritu Santo. Y siento, o sea, no puedo dejar de pensar en la parábola de los siervos que se les dio, a los que se les dio dones. Los talentos, sí. O sea, creo que, y no estoy pensando en el cielo, o sea, siento que Dios cada cierta cantidad de tiempo se acerca a nosotros como sus hijos y nos pregunta, oye, Rafa, ¿para qué usaste el asador que te di? Sí, ¿qué has hecho con él? Ajá. O sea, ¿quién ha servido? O sea, sí, qué rico que te hiciste una carne y qué rico, pero ¿cómo has servido a mi reino? O sea, Dios, porque ese es el detalle. A veces cuando pensamos en otras personas, siempre se va hacia la pobreza, porque nos sentimos mal de tener cosas y la culpa no es el motivador para que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cómo has hecho esto para que crezca mi reino? Algunos van a ir directo con los pobres, otros van a ir directos. Otra gente nada más va a invitar a familias a su casa a comer. Otros van a hacer música, otros. Pero es cómo estás usando lo que yo te di, porque todo lo bueno que tienes es a mi crédito. Yo lo hice. ¿Cómo estás usando lo que yo te di para mí? No, pues mira, es que invité a estas personas y... Sí. Y terminas, la neta, y tú lo sabes, terminas pasándotela súper bien, viviendo la voluntad del Padre. Y en algunas situaciones te moldea y en algunas situaciones
te sorprende. O sea, que dices, es que cómo ahora estoy interactuando con estas personas con las que jamás habría interactuado. Y Dios te pone en situaciones donde tú puedes ser de bendición. Y otra vez, ¿quién se lleva el crédito? Ajá. Si tú no te compraste eso, te lo compraste con el dinero que Dios te permitió ganar. No es tu esfuerzo, no es tu educación, ni para qué ibas a la escuela. No, no es cierto. No, es bien extraño. O sea, es bien extraño empatar las dos cosas. Nuestro esfuerzo con la voluntad de Dios. Pero ninguna cantidad de esfuerzo puede sobrepasar la voluntad de Dios. Y hay gente que tiene mucho dinero y se lo tiene que gastar todo en terapia, en médicos, etcétera, etcétera. Ahora que hicimos la dedicación de Pablo Elías, estaba pensando en lo que dice el Salmo 127 y dice, en vano vela la guardia. O sea, en vano de oquis que te levantes temprano y con más pan de dolores que te esfuerces si Dios no edifica. Es inútil todo ese esfuerzo. Hijo, ese está muy bueno. Ese está... Me encanta. Sí. Porque realmente es eso. Es como un recordatorio. No eres nada. Y como que ya Dios te da. Y eso es lo que me hace pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con este lugar bonito? Y mucha gente no lo sabe. Este edificio no es de nosotros. No sabemos qué va a pasar, las finanzas, cómo estén... En un año, cómo se sostengan. O sea, no tengo idea, porque en general las iglesias están sufriendo bastante en la economía, incluyéndonos. Ajá. Y aún así estamos arreglando este lugar y estamos así avanzando como creyendo que Dios nos va a mantener aquí. Sí. Es que también es su iglesia. Ajá. Es su edificio. Si Él lo quiere, pues sí. Él va a proveer a través de... Bueno, creo que la primera forma en la que va a proveer es a través de nosotros, los que venimos a capilla. Pero también va a proveer de formas milagrosas, como ha provisto literal hoy un equipo de personas que está pintando aquí arriba, profesionales. Sí. O sea, no somos nosotros los que estamos pintando, que no haríamos tan buen trabajo como lo van a hacer ellos. O sea, esa es la parte que yo digo, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Dios, en su misericordia, decidió que iba a mandar un equipo de profesionales que no nos iba a costar. A dejar este lugar listo. ¿Para qué? ¿Para que lo usemos de backdrop? No. Exactamente. Eso es lo que sigue. ¿Cómo vamos a usar esto para servir a Capilla Calvario? Que esa es nuestra responsabilidad primaria. Y de ahí no sé qué más. Dios va a decir. Pero con eso se nos llenan las manos también. Sí. O sea, no nos podríamos acabar el ministerio que podemos hacer en toda esta área. Luego la gente de Capilla, bueno, también supongo que otras personas que no sean de Capilla, que si quisieran conocer acá arriba, es una extensión de la iglesia. La vida entre semana pasa aquí. Y a mí sí me da mucha emoción lo que hacia donde creo que vamos. Sí. Y no es que la visión de la iglesia, o sea, como Dios nos va dando responsabilidad y oportunidades para servir. Y pienso que esto es eso. O sea, va a estar más chido. Como quiera lo estamos usando, pero... Sí. O sea, como que siempre viene con responsabilidad. Claro. Pienso en la máquina de espresso que tenemos. O sea, sucedió casi arbitrariamente. Pero ¿para qué la vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer con eso? La vamos a disfrutar, vamos a hacernos expresos. Pero ya, ¿no es eso muy mediocre? ¿No es eso no construir el reino de Dios? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar todas y cada una de las cosas que tenemos para servir a nuestra comunidad por amor al Señor? Eso es lo que me parece... me parece es el resultado de un corazón agradecido. Y desde este micrófono hasta una máquina de espresso y un edificio, todo puede ser utilizado para la gloria de Dios en las manos de alguien que le da la gloria a Dios. Sí. Como que no habría gratitud real si no hay una acción. Ajá. Es que si no actúas, crees que te lo mereces. Y si crees que te lo mereces, no puede haber gratitud. Sí. Pero no sé si eso aplique con todas las personas, pero estoy seguro que en cristianos la gratitud sí va ligada con una respuesta totalmente práctica. O sea, no nada más es adorar al Señor en mi corazón con la gratitud, sino... Los domingos. Ajá. Ya hay servicios, vengan a la iglesia. Todavía no se llena, no sean gay.
Oigan, y les tenemos buenas noticias. No sé si son buenas noticias. Vamos a adentrarnos en las profundidades de la carta a los Gálatas. Ya empezamos muy mal. Adentrarnos en las profundidades. Es que pienso, si la carta de Judas, que es un capítulo. ¿Cuánto nos tardamos? No sé cuántos episodios estuvimos platicando sobre ella. Y pienso en la de Gálatas, que está así, Sí. lleno así de cosas por todos lados. Uh-huh. Sí, me da emoción. Sí. Cuando estamos platicando de qué... Iba a decir que estudiar. Uh-huh. ¿De qué platicar? De qué platicar. Uh-huh. Ajá. Tú mencionaste Gálatas y así resonó inmediatamente. Dije, sí, creo que es lo que deberíamos La hacer. verdad, he estudiado Gálatas como 4 veces. O sea, en los últimos 6 meses. Lo estudié con un grupo de personas. Ajá, en la clase de inglés. Y luego en el grupo en casa también. Y luego lo estuve estudiando con el hermano Huereca. Ah, ok. En la clase de inglés también. También clase de inglés. Sí, es que para matar... Yo intento matar 40 pájaros de un tiro. Ajá, sí. No, y yo me acordé cuando lo dijiste. Dije, David, pero es que no es un estudio, entonces no importa. No, y es que Gálatas... A mí Romano se me hace... Que puede ser complejo. Uh-huh. Entonces, si nos vamos a meter en camisa de 11 varas, pues mejor posponerlo. Sí. Gálatas se me hace que es un buen... Como una buena rampa hacia allá. Sí. Porque eventualmente, pues a mí sí me gustaría estudiar Romanos. También en el podcast, porque ya lo hicimos en la... Uh-huh. en los servicios de los domingos. Que precisamente a Romanos lo estuve postergando por años. Uh-huh. Tenía no sé cuántos años pensando en estudiar Romanos como iglesia. Pero así en mi corazón decía, no estoy listo, no, todavía no. Es que también el oyente tiene que estar listo. Creo que como capilla no estábamos listos para escuchar cómo te expresas sin malinterpretarlo. Y hemos hablado mucho al respecto de cómo la gente batalla para escuchar lo que se está diciendo. La mayoría de la gente quiere que digas lo que ellos piensan exactamente como lo piensan. Entonces se crean esas falsas dicotomías en la conversación. Alguien dice algo y luego la otra persona dice exactamente lo mismo como si lo estuviera contradiciendo. Uh-huh. Y eso es porque la gente no sabe poner atención. Sí. Por lo mismo no quería... Pues ya no salió así, pero yo no quería empezar Romanos hasta que estuviéramos presencial. Uh-huh. Y como que ya no se pudo. O sea, sí. Bueno, ahí Dios hizo lo que quería hacer. Sí, ¿quién sabe para qué? Eso estaría... Algún día a lo mejor se lo puedes preguntar. No sé si me iré a acordar, lo dudo, pero... Así en su misericordia, o sea, en toda su presencia, ¿no? Oye, sí. Señor, una duda. Es que, o sea, sí está muy padre todo aquí, pero... Tal vez después de 1,000,000 de años, así de que... Romano. Nos vamos a acordar de nuestra vida en la tierra, no me acuerdo de eso. Creo que en la Biblia no menciona nada al respecto. La verdad, no sé. Entonces, que un día estás caminando con Jesús y luego... ¡Ah, vato! Oye. Yo pienso que sí, porque lo que va a ser... Digo, vamos a ser transformados completamente, pero vamos a tener cuerpos glorificados y el Señor pues seguía interactuando con el mundo tal cual. Entonces nomás estaba no, pero no sé. O sea, en teoría podríamos tener memorias de la tierra. Yo propongo que sí. Basado en... Absolutamente nada. En casi nada. Eso estaría... Es que sí estaría interesante. Sí, que, oye, ¿te acuerdas cuando... ¿Qué estabas haciendo ahí? No, es que como no entendías, pues tuve que hacer esto. Sería bien interesante que Dios nos diera esas respuestas. Estaría bien chido, vato. Así de... No sé, esas cositas que no son tan importantes, que te daría pena... No sé, como que a veces digo... Hijo, qué pena así estar en la gloria del Señor y luego sacar así ciertos temas, así que... Pero... No, a mí se me hace... O sea... Cuando lo veamos va a ser muy obvio, así de que, canijo, no tenía ni idea. Que yo, o sea, a Cristo lo tengo así de que inalcanzable, pero todavía es la mente humana. Eso se me hace chido de la idea de verlo. Sí. Así que, canijo. O sea, no estaba ni cerca de saber qué rollo con Cristo. Sí. Pero algo interesante de eso es que la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas es tan compleja porque está haciendo tantas cosas al mismo tiempo y nos está... moldeando y guiando, que a mí sí me gustaría a veces saber de, oye, ¿te acuerdas de esa vez que pedí un Uber pero luego no llegó? ¿Estás haciendo algo? Y yo, no, nomás no llegó. Ok. ¿Te acuerdas de esa vez cuando estaba enojado pero luego... sí, es que como estabas enojado, pues
¿Sí me explico? Sí, es que se nos podría ir la vida, pero literal, o sea, vamos a estar una eternidad. Entonces, Por eso digo, después de 1,000,000 de años, oye, señor, tengo unas dudas. Tengo 70 años de dudas. ¿por qué los pedales? Así de... Es que sabía que ibas a hacer esto y que no lo ibas a hacer si no tenías esto, entonces... Y es para que dejaras de estar siendo un loser. Es que sabes que está bien padre que nosotros somos muy como lineales. Ajá. Y todo lo entendemos en función así como una sola línea recta. Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? Y cuando pudiéramos ver que una cosa que nos pasó estaba conectada con 300 personas más. Eso a mí me da mucha... Es que no sé si decir emoción es una palabra correcta. Se me hace bien fregón. O sea, pensar que todo... Náuseas, así de que... ¿Qué? Sí, o sea, es que odio decir me vuela la cabeza. Y no lo voy a volver a decir jamás, nunca. Excelente. Pero esa es la idea. Sí, es algo que me... O sea, me causa emoción y vértigo al mismo tiempo. De pensar... todo lo que sucede no tiene que ver conmigo. O sea, conmigo nada más. Esas cosas que parece que estás así aislado y Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me pasó esto? O sea, todo lo que estaba involucrado, todos los procesos, dónde estaba Dios actuando y cómo, dónde era la carne, dónde era la voluntad de la gente, dónde era Satanás y sus zarampahuilos. O sea, como todo es, o sea, me da mucha curiosidad. Se me hace algo bien interesante como, o sea, lo veo como raíces o como todo interconectado. No sé, se me hace algo muy... Sí, pero con tanta complejidad que si quisieras ilustrarlo gráficamente, nada más se vería negro de tantas líneas que habría. Exacto. Todo. Sí. O sea, todas las cosas todo esto, conectadas. O sea, Dios tiene conectado todo con todo, pero no lo podamos ver. Que eso es interesante. No hay daño colateral en el plan divino. Todo sucede con una razón. Que no la entiendas no tiene nada que ver con eso. O sea, sí. Eres prácticamente un animal. Y ni siquiera lo quiero llevar tan intenso como teoría del caos. No. Porque es lo opuesto. Pero la idea de que una mariposa ocasiona... O sea, no tan complejo nomás de saber que... Más hablando de humanos. Todo, o sea, todo lo que sucede o cómo lo que hacemos que Dios permitió termina repercutiendo en la vida de personas. Y es que cuando ves la historia, la narrativa de la Biblia, o sea, las decisiones de Abraham, lo que Dios hizo con un hombre, al final de cuentas tenía que ver con un montón de gente. Sí. Pero con todos... Miles de años después. Exacto, o sea, todas esas personas, todos los eventos, Pedro, los apóstoles, lo que hizo Judas, o sea, todo. Se me hace algo muy, muy intenso que de pronto llega, me satura así de que no, ya no puedo pensar más en esto. Sí. Entonces eso me da curiosidad si Dios nos va a dar comprensión de esas cosas. Tal vez nos da, yo no sé, yo a veces pienso si nuestra relación con Él allá va a ser similar como puede ser nuestras interacciones aquí con otros humanos, estaría chido poderle preguntar. Así que una tarde con Cristo. Y así de que, oye, Señor. Ajá. Todas tus dudas. Imagínate si todos con cada uno de las... Una vez me dolía la panza y no pude ir a este lugar. ¿Fuiste tú? No, comiste 2 bolsas de papitas. Te atacaste de salsa con habaneros y 50 botellas en tu patio. Menos juicio. La gente no sabe. Bueno, algunos saben de lo que estoy hablando. Tengo curiosidad porque yo ya le afirmo a la gente que Fernie no ve este podcast. ¿Sí lo ve o no lo ve? No, sí lo ve. El otro día llegué a la casa y estaba limpiando y le estaba escuchando. Porque yo, o sea, lo empecé a decir de broma y luego ya lo convertí en una verdad. Y le digo, no, Fernie no lo ve, pero la verdad es que no sabía. Perdón, Fernie, sí lo ve. No, sí lo ve. No sé si ve todos, pero creo que sí. Más bien, prefiero que no los vea cuando yo estoy. Ah, sí, yo también me voy. Sí, yo vi los primeros 2 o 3. Nada más así para ver qué tan agresivo me escuchaba diciendo las cosas. No, pero estoy seguro que ya todo devolucionó. Y no quiero saber qué tanto. Igual yo. Luego hay gente que lo está escuchando que no es de Capilla. Eso me parece extraño o no me deja de sorprender. Yo casi preferiría que no. Ayer platicaba de eso con Dani. Así que como no termino de entender cuál es el punto, o sea, como que cuál es el objetivo de Dios para esto que estamos haciendo. Y siento que es difícil, o sea, por todas las diferencias doctrinales. Sí. Siento que es un poco difícil que gente fuera de Capilla, gente que no pone la Biblia como estándar, por ejemplo, que puede entender lo que estamos diciendo. Sí, y luego no nos conocen.
platicaba con un amigo y me decía, ¿a poco no vas a escuchar el podcast de tal y tal? Y digo, no. ¿De quién? Ah, no olvídalo. Otros podcasts. Y le decía, no, es que no, pues no es para mí. O sea, no está dirigido para mí. Tiene una audiencia en particular. Exacto. Le digo, así como el de Capilla no está para que tú lo escuches, tú no lo deberías de oír porque no es para ti. Sí. Si lo quieres oír por morboso, pues bueno, ya será otra cosa, ¿no? Sí. Pero yo también, o sea, creo que no, es que nunca ha habido ni otra intención de nadie, ni tuya, ni mía, ni del equipo de producción, o sea, Dani, que de que más gente lo escuche. Sí, es que entre más audiencia, mayor cantidad de problemas. Y no es porque lo que digamos sea complejo, es porque creo que estamos haciendo tanto énfasis en cosas bíblicas y tomando como fundamento cosas que ya hemos dicho, que complementan y no contradicen lo que hemos dicho, que cuando alguien escucha la parte incompleta, como que batalla para procesarlo. Sí. Pero y nos pasa en persona, o sea, hay veces que digo algo y es así que, pero es que si me hubieras escuchado completo, te habrías dado cuenta que lo que dije al principio tiene sentido con lo que dije al final. Entonces tú agarraste una parte, no tiene sentido. O sea, la crítica que estás haciendo, nomás tienes que escuchar el resto. Sí. Y eso es hablando del contexto inmediato de solo un episodio, pero están todos los otros episodios. Bueno, yo estaba hablando en persona, literal. Eso me ha pasado en persona, así de que... Bueno, ¿qué? No, literal dije lo opuesto que tú estás diciendo que yo dije. Dije exactamente lo que tú estás diciendo. Entonces, en pensar que alguien que escuche un episodio o un pedacito de episodio porque hubo un comentario de una persona sin el contexto del resto del episodio, de los otros episodios, de las enseñanzas de la iglesia, de la vida de la iglesia, se me hace muy difícil. Sí. Sí, es una plataforma chida, pero entre más gente, más problemas. Y más confusión también. Probablemente. ¿Quién sabe qué vaya a hacer Dios con eso? Se me hace muy extraño. Sí, pero bueno, no era nuestro plan. Ya si pasa, pues bueno, ya Dios. Sí, que Dios haga lo que le plazca. Obviamente no vamos a avanzar mucho. Ya llevamos un montón de tiempo platicando. Sí. Voy a leer unos versículos como quiera. 1 y 2. Y 3. En la carta a los Gálatas dice, les escribo yo el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. No puedo leer bien, ¿qué me pasa? Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Los saludos del 1 al 5. Sí, pero es que a mí me gusta que hasta en los saludos encuentras cosas bien interesantes como eso. Cuando Pablo dice que ninguna autoridad humana lo nombró, lo puso como apóstol. Sí. Al mismo tiempo, o sea, es que pienso que esa idea de yo y Dios, aparte del resto del mundo, se volvió tan popular que nos lo creímos. Y por eso decimos los cristianos cosas como Cristo no es religión, es relación. Pero... Que sí es cierto y no es cierto al mismo tiempo. Depende de qué quieras decir. Sí, y casi nunca se usa de la manera correcta. Casi nunca lo usa gente llena del Espíritu Santo. Sí, no es porque quieres estar más bajo autoridad, básicamente. Ni más en comunión con hermanos. Es no te metas en mi vida, déjame hacer lo que me dé la gana y no me juzgues. Al cabo que somos yo y Dios. Ajá. Somos yo y Dios. Pero lo vemos, bueno, todavía traigo mucho el contexto de lo que estuvimos platicando en Judas, de los falsos maestros, de los que abusan de todo esto en la iglesia. Pero no puedo dejar de verlo porque nadie se debería de nombrar a sí mismo y nadie se debería de enviar a sí mismo. Y Pablo, que fue nombrado y llamado por Cristo, como quiera fue y se metió bajo la autoridad de los apóstoles. Y literal por Cristo en persona. Si alguien tenía el derecho de hacer su ministerio por su cuenta, hubiera sido Pablo. Porque todavía los apóstoles estuvieron 3 años con Cristo y el contexto de la relación y de
la autoridad o la idea de someterse unos a otros estaba obvio. Sí. Pero Pablo no tenía nada que ver con ellos. Como quiera, fue y buscó a los apóstoles. O sea, se presentó delante de ellos. No sé cómo habrá sido la reunión, pero tal vez les platicó lo que el Señor hizo. Y luego lo validaron y lo salió. 15 años después regresa y se vuelve a someter. Díganme que no ha sido en vano. Díganme que lo que estoy haciendo es lo correcto. Eso es más bien impresionante. Y son 15 años nada más por la dificultad de transporte en aquellos tiempos. O sea, estamos hablando de hace miles de años. Sí, sí. Y la naturaleza del ministerio de Pablo, que no era en la ciudad donde estaba Pedro. O sea, pues estaba literal por todo el imperio. Sí, pero si hubiera avión probablemente habría regresado cada año así a Jerusalén o algo así. Sí, a someterse. Eso se me hace como que es un dato que sabía, pero últimamente lo he pensado muchísimo en el contexto de las misiones, de los ministerios o los roles o las operaciones que todos los cristianos deberíamos de poder cumplir fuera del contexto de la congregación. Pero, o sea, la idea de ir y dar cuentas voluntariamente, nunca vemos, o al menos no he entendido que los apóstoles lo llamaran a cuentas. Él fue a dar cuentas y fue a presentarse y fue a que validaran su ministerio cuando el Señor lo había llamado. O sea, que mayor validación necesitaba de nadie. O sea, literal, o sea, él continuamente decía, Cristo fue el que me llamó, Cristo fue el que me llamó. Y al mismo tiempo entendía cómo Dios delega autoridad en las personas y luego va y se somete bajo esa autoridad. Ese concepto se me hace súper interesante. Es que actuamos como siempre, como si fueran dos cosas mutuamente excluyentes. Decimos, pues si Dios me llamó, ¿por qué me voy a someter a ti? Y es, no, Dios te llamó y como quiera te sometes. Como esas dos cosas son opuestas. Pero siempre pensamos en niveles jerárquicos. Entonces la gente siempre se quiere ver como un igual. Cuando en la Biblia el mismo Pablo dice, sométanse los unos a los otros. O sea, hablamos del cuerpo de Cristo como que todas las partes son importantes y actuamos como si eso fuera opuesto a sométete a las autoridades que están puestas sobre ti por Dios. Entonces no es complejo, nada más no lo queremos entender porque difícil no es. O sea, no es un concepto intelectualmente difícil. Nada más la gente no lo quiere entender porque pues animal carnal y diabólico, porque así somos los humanos. Sí. Así es nuestra inteligencia, así es nuestra percepción y nuestra sabiduría. La implicación de eso es incómoda. Quiere decir que me tengo que someter. Precisamente ahorita que mencionas lo de la sabiduría, alguien me preguntó en la semana sobre eso. ¿De dónde venía? Viene en Santiago. Y al estar platicando con esta persona, pues lo que está diciendo es la sabiduría que no es de Dios o viene de Satanás o viene del mundo o viene de la carne. Es básicamente, o sea, no hay otra fuente, no hay más fuente de sabiduría. Sí. Y como que me di cuenta que no es tan obvio qué queremos decir con eso. Sí. O sea, si no viene de Dios, la fuente es mala. Por eso tengo un problema con el enagrama. Porque la fuente es diabólica y luego animal y terrenal. O sea, las tres. Sí. Todo lo que Dios no quiere que tengamos. Y el resultado de la dirección de la sabiduría animal, diabólica y terrenal es invariablemente malo. Eso es interesante, es que tú sabes más de la historia del enagrama que yo. O sea, lo que me estabas comentando de lo místico. Sí, de la parte mística, de cómo surgió como de escritura automática o algo místico. Sí. Que como que desconocemos o se nos olvida que un montón de cosas que existen, la fuente fue esa. Una revelación privada en una cueva bajo la influencia de las drogas. Una vez conocí a el libro del Mormón es eso. Eso quería decir. Una vez conocí a un mormón, un americano, era cliente del lugar donde yo trabajaba y nos pues empezamos a tener una relación porque yo lo veía frecuentemente. Una persona bien interesante, súper preparada y este señor conocía porque no sé qué pasó con él. Todas las zonas arqueológicas de México, así mejor que casi cualquier mexicano. Wow. Todas las había visitado, te podía dar un montón de información, o sea, y la traía en la cabeza, ¿no?
Y él organizaba viajes de la iglesia, de gente de mormones para venir a conocerlas, porque está relacionado con el libro del Mormón. Resulta que John Smith tuvo su revelación despuesito de un viaje a Catemaco. ¿Es en serio? Ah, canijo. Él me lo dijo. Yo no lo sabía. Y probablemente, no sé si eso venga en Wikipedia, pero él me lo contó. Ah, canijo. Entonces, o sea, lo que me sorprendió es que siguiera siendo mormón diciéndome eso. ¿Y cuándo vas a dejar de ser mormón? Así, entonces, se me hizo bien interesante cómo una revelación mística privada que se convirtió en una religión enorme y poderosa surgió de o sea, un evento espiritual demoníaco. Es obvio que es demoníaco. Y después de un viaje por zonas arqueológicas y zonas de brujería y todo esto en nuestro país. Sí, de uso de sustancias alucinógenas. Sí. Ajá. Aunque es interesante porque si lo piensas, muchas variantes del cristianismo son exactamente iguales. Tal vez sin las drogas, pero con el mismo enfoque místico. Sí. Pues en California este movimiento enorme que hay ahorita que está teniendo muchísima influencia en la iglesia cristiana tiene que ver con esto. Sí. Y estábamos estudiando Reyes cuando me puse a buscar y estaba estudiando y pensando en todo esto. Cómo tantas prácticas están en la iglesia cristiana que tienen orígenes súper místicos. Y no nada más orígenes paganos como el arbolito de Navidad. Okay, o sea, no nada más el origen, sino realmente... la práctica. Exactamente. O sea, cosas de religiones completas, de movimientos completos, de filosofías muy sólidas, muy armadas, que definen religiones, que definen muchos caminos con prácticas bien establecidas y existen, o sea, cohabitan con el cristianismo como tiene un nombre, oración contemplativa. O sea, vamos a orar sin orar, o sea, poner nuestra mente en blanco. Sí. Y de pronto... Sí, tipo yoga cristiano o algo así. Sí, algún ser te va a revelar algo. ¿Algún ser? ¿Dicen eso? Pues no, Dios, pero no sé cuál. O sea, no sé cuál Dios están hablando. Y como este tipo de cosas, entonces se empiezan a entretejer tanto que ya no distingues una de la otra. Sí. Y eso es lo que pasa cuando la gente no estudia la Biblia, la verdad. Sí, totalmente. Cuando no lo hace parte de su vida cotidiana. Y lo que nos permitimos como, o sea, al incorporar cosas que son extrabíblicas. Porque lo antibíblico podría ser un poco más obvio, pero lo extrabíblico a veces se ve neutro. Sí. Entonces es muy fácil incorporarlo. Empatarlo, sí. Ajá. Y luego revestirlo de cristianismo. Le pones a Cristo, piensas en Cristo, hablas de Cristo, aunque no tenga nada que ver con Cristo o con lo que dice la Biblia. Y es donde se vuelve bien complicado, pero el resultado siempre es malo. Siempre va a ser malo porque la fuente nada más puede ser de acuerdo a Santiago. O de Dios o animal carnal y de bola. Sí, o sea, no hay más. En esa misma línea de pensamiento y conectándolo con Gálatas, ¿crees que hay pastores que no deberían ser pastores? O sea, si dentro de la voluntad de Dios, viendo que hay gente que sí es llamada directamente por Dios, pero sabiendo al mismo tiempo que aquí en nuestra misma ciudad hay muchos pastores que se nombraron pastores a sí mismos, sin un cuerpo que los apoyara o sin un grupo de gente sabia que los validara. ¿Crees que tenemos pastores que no deberían ser pastores? ¿Y eso puede estar dentro de la voluntad de Dios? O sea, porque pienso en eso bastante. O sea, sí, yo también. Y en particular en esta pandemia, de ver lo que está sucediendo. Pero bueno, creo que sí hay gente que no debería estar, no nada más como pastores, sino en el ministerio de lleno, o que se aventaron por su cuenta cuando nomás tenían que esperar a que Dios hiciera algo. Pero todos deberíamos de ver quién nos dijo que sí deberíamos de ser lo que no sé, pastor o misionero o lo que sea. Y pienso que no es válido. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero yo no creo que sea válido decir Dios me llamó únicamente. O sea, ¿y quién afirmó eso? ¿Quién lo confirmó? ¿Quién dijo que sí es cierto? Porque a mí me parece que la Biblia sí enseña que
líderes afirman Sí. ese llamamiento de parte de Dios. Pues que otros cristianos ven lo que hay en ti, Ajá. lo que Dios está haciendo en ti y lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces alguien lo tiene que afirmar. Es un tipo principio de cuando Dios le habló a José, le habló a María, es algo así. O sea, de que se vuelve obvio para múltiples personas porque Dios, su mensaje no es individual. O sea, el plan de Dios es para su reino, no para tu vida. Sí. Y es para tu vida nada más porque es para su reino y tú eres parte de su reino. Pero, ¿se me explico? Sí, sí, sí. Es eso. Yo creo que sí, en parte. Porque definitivamente hay cosas que Dios, no sé, nos habla, nos muestra que no necesariamente hace eco en 30 personas. Uh-huh. Pero tendría que pensar en eso. No lo he meditado mucho, pero estoy seguro que en el contexto del ministerio de tiempo completo, de ciertas posiciones, en particular de liderazgo, sí tiene que haber un cuerpo de gente que afirme ese llamamiento y no necesariamente seguidores. Sí. Alguien tiene que validarlo de alguna manera y tiene que ver con hacerlo, con someterte voluntariamente a alguna autoridad, como lo entiendo de Pablo. No sé, es complejo porque Pues no es lo mismo que hizo Jesús cuando le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara. no necesitaba hacerlo. Pues literal, Jesús no, o sea, a Jesús no lo llamó él mismo, o sea, él vino. Ajá. Él hizo, o sea, es así que yo soy el jefe. Y como quiera venía en obediencia porque el Padre lo mandó. Pero Y aún a un humano le pidió que lo bautizara. y Juan le dice, ese es un muy buen punto porque Juan le dice, ¿es en serio? O sea, tú me deberías de bautizar a mí porque vienes. Uh-huh. Y el Señor le dice, tú nomás haz lo que tienes que hacer. Sí. Te estoy diciendo que me o sea, te estoy diciendo que me bautices. Te estoy diciendo que me someto a es algo así extraño. Ajá. Pero en esa ocasión vino el Espíritu Santo y el Padre habló. Uh-huh. y o sea, hubo una... Todo se confirmó. Pablo Martínez, siempre me llamas cuando tengo podcast. Cuando estoy en el podcast y no me crees. Tú lo viste ahí, entró la llamada. O sea, creo que sí es más importante de lo que realmente le hemos dado importancia. Uh-huh. Nadie se puede llamar a sí mismo. Sí. Y yo dudo muchísimo que Dios llame a alguien para una función como estar en el ministerio, como el pastorado, irte misionero, ciertas cosas, aún en el liderazgo de la iglesia. Uh-huh. O, perdón, en el servicio dentro de la iglesia. Sí. Como que, o sea, al mismo tiempo que estamos todos llamados a servir, pero no te puedes llamar tú solo y decir, sí, Dios me llamó a mí, uh-huh. Si los líderes o si nadie en la iglesia está de acuerdo, es más probable que tú estés equivocado. Ajá. En lugar de decir... Hay que preguntarles de ahora en adelante, ¿acabas de regresar de Catemaco o qué está pasando? No, porque es interesante. O sea, ¿dónde andabas? Vemos la premisa que pone Pablo, pero la malinterpretamos porque en el mismo versículo 2, Pablo regresa a toda la comunidad. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. O sea, no es... lo que dice Pablo en el primer versículo no es una afirmación de que él puede hacer lo que él quiera. Nada más es una realidad. Y creo que también tiene que ver mucho con el rol que él había ejercido antes en contra de los cristianos. Entonces creo que es más bien un recordatorio constante para el resto del cuerpo de Cristo de la transformación que él vivió. Uh-huh. O sea, creo que también hay un factor de eso. ¿No te parece? O sea, sí. Que no solamente está afirmando pues la misericordia de Dios en su vida, sino también recordándoles a todos, ya no los voy a matar. Ajá, pues sí, también. Y ya, pues probablemente, no sé cómo se repartía la información en ese tiempo, pero a estas alturas tal vez ya era más o menos sabido que Pablo ya se había sometido a llamémosle consejo uh-huh. de apóstoles en Jerusalén. Y no sé, se me hace que lo vemos opuesto nada más porque nuestra carne así lo quiere ver. Sí. Pero son cosas que creo que se complementan muy bien. Al menos así me parece, ¿no? Uh-huh. No termino de ver la parte que es problemática para algunas personas. Sí. Es que no debería ser problemático. Sí. Creo que cuando hablamos de autoridad y de someternos, la respuesta obvia debería ser, sí. Es como sí. Sí me someto, sí lo hago, sí lo entiendo, sí lo sé. Pero el corazón es muy rebelde. Y creo que podríamos hablar de esto todavía bastante más, pero se nos acabó el tiempo, queridos amigos.
Nunca le digo a nadie amigo. No lo hagas. Estaba pensando si a alguien le digo amigo y creo que no. No lo va a volver a hacer. Oye, amigo. No. Sí, amiguitos. No, ya no soy cristiano. No le estoy diciendo a ustedes, no creo en decirle amigos. O sea, hay gente que dice así, pero es como su personalidad, no es la mía. Sí, tiene que venir de un lugar honesto para que sí, o sea, no soy súper falso así saliendo de mí. Pero bueno, se nos acabó el tiempo para este episodio. Vamos a estar en la carta de Gálatas. Probablemente vamos a volver a leer parte de esto. Yo estoy seguro que sí, porque le dedicamos 45 minutos a no Gálatas. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Probablemente este lugar se va a ver todavía mucho más padre. Ojalá luego vengan a visitarnos y conocer. Nos vemos. Bye.